Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Yo soy William López Wauque y los invito a que exploremos entre juntos los misterios de la salud desde un enfoque integral. Hoy hablaremos de un enemigo silencioso, la fatiga suprarrenal y el agotamiento crónico. ¿Te sientes constantemente cansado aunque duermas bien? ¿Sufres de niebla mental, falta de motivación y sientes que tu cuerpo simplemente no responde como antes? Puede que estés enfrentando la epidemia oculta del siglo XXI. Hoy vamos a desentrañar este problema desde la medicina convencional, la biología, la nutrición, la psicología y la medicina alternativa. Acompáñanos en este viaje para entender y recuperar tu energía. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo básicamente es explicar de manera clara, científica e integral qué es la fatiga suprarrenal y el agotamiento crónico, sus causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento desde distintas ramas de la medicina. Además, integrar herramientas como frecuencias binaurales para ofrecer una perspectiva más amplia y accesible. Pero entremos a hacer una explicación breve y clara. Vamos a preguntarnos qué es la fatiga suprarrenal, por qué se considera una epidemia oculta y diferencias entre agotamiento normal y fatiga suprarrenal. Pues respondamos a la primera pregunta, o sea, ¿qué es la fatiga suprarrenal? El concepto de fatiga suprarrenal, o sea, insuficiencia subclínica de las glándulas suprarrenales. Esa fatiga suprarrenal es un término usado para describir un supuesto estado de insuficiencia subclínica de las glándulas suprarrenales en el que estas no producen suficientes hormonas, especialmente cortisol, en respuesta al estrés crónico. Se cree que esto genera síntomas como cansancio extremo, dificultad para concentrarse, insomnio y antojos de sal o azúcar. Pero hay algunas bases científicas y desde una perspectiva médica, las glándulas suprarrenales regulan la respuesta al estrés mediante la producción de cortisol y otras hormonas. Sin embargo, la fatiga suprarrenal no está reconocida como un diagnóstico oficial en endocrinología. Estudios han demostrado que los niveles de cortisol pueden variar por múltiples factores, pero no hay evidencia concluyente de que el estrés crónico cause un agotamiento suprarrenal progresivo. En cambio, condiciones como la insuficiencia suprarrenal diagnosticable o el síndrome de fatiga crónica pueden explicar mejor estos síntomas. Digamos que, en resumen, aunque el concepto es popular en la medicina alternativa, la comunidad científica aún debate su validez. Digamos que hay una diferencia con la insuficiencia suprarrenal clínica, o sea, la enfermedad de Addison. Y esa fatiga suprarrenal, que es un término no reconocido en la medicina convencional, y sugiere que el estrés crónico agota las glándulas suprarrenales, causando cansancio, insomnio y niebla mental. Sin embargo, no hay evidencia científica que confirme que estas glándulas suprarrenales dejan de producir cortisol de esta manera. En cambio, la insuficiencia suprarrenal clínica, o sea, la enfermedad de Addison, es una condición médica grave en la que las glándulas suprarrenales realmente dejan de producir suficientes hormonas, especialmente cortisol y aldosterona. Esto puede ser causado por enfermedades autoinmunes, infecciones o daño a las glándulas. Sus síntomas incluyen inclusive fatiga extrema, pérdida de peso, presión arterial baja y hasta
crisis potencialmente mortales si no se trata. Hay una diferencia clave, digámoslo así. Mientras que la insuficiencia suprarrenal es una enfermedad diagnosticable con pruebas hormonales específicas y requiere tratamiento médico, la fatiga suprarrenal es un concepto teórico sin respaldo científico sólido. Pero veamos esa fisiología que existe entre el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, o sea, el HHS, y su papel en la respuesta al estrés. El eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal es el sistema que regula nuestra respuesta al estrés. Funciona como una cadena de mando en 3 niveles. Para hacerlo más claro, y es lo que buscamos en estos podcasts, es que llegue a cualquier persona y que pueda entenderlo perfectamente. Hablemos del hipotálamo en el cerebro. Este detecta el estrés y libera una señal, y esa señal es el CRH, o sea, la hormona liberadora de corticotropina. Y está la hipófisis, que es prácticamente la glándula maestra. Recibe la señal y libera otra hormona, la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa. Y tenemos las glándulas suprarrenales, o sea, encima de los riñones están estas glándulas. Reciben la ACTH, o sea, esa hormona adrenocorticotropa, y liberan cortisol, la principal hormona del estrés. Pero digamos que el cortisol ayuda al cuerpo a reaccionar al estrés, aumentando la energía, regulando el metabolismo y controlando la inflamación. Cuando el estrés pasa, digamos, el eje HHS se apaga para volver al equilibrio. Si ese estrés es crónico, este sistema puede desregularse, afectando la producción de cortisol y provocando fatiga, ansiedad o problemas de salud. Ese papel del cortisol, la adrenalina y la noradrenalina en el cuerpo, digamos esas hormonas del estrés, nos ayudan, digámoslo así, a reaccionar y adaptarnos a los desafíos. Y las 3 principales son, digamos, el cortisol, las que vamos a hablar del papel de ese cortisol, ese papel que hace la adrenalina y la noradrenalina. El cortisol en sí es la principal hormona del estrés crónico. ¿Qué hace esto? Aumenta la energía al liberar glucosa en la sangre, regula el metabolismo y controla la inflamación. Si se mantiene elevado mucho tiempo, ahí es donde puede causar fatiga, aumento de peso y ansiedad. Muy bien. Y ahora veamos qué hace la adrenalina. La adrenalina es la hormona de la respuesta rápida al peligro. Acelera el corazón, dilata las pupilas y envía más sangre a los músculos para reaccionar rápido. Eso es lo que nosotros conocemos como el famoso modo lucha o huida. ¿Y qué decimos de la noradrenalina? Esta actúa junto con la adrenalina, pero también mantiene, digamos, el estado de alerta y enfoque. Regula la presión arterial y ayuda a la concentración en situaciones de estrés. En equilibrio, estas hormonas nos protegen, pero si se descontrolan por estrés prolongado, pueden afectar la salud. Tenemos unos datos de impacto, como es el estudio sobre el impacto del estrés crónico en la salud. O sea, numerosos estudios han demostrado que el estrés crónico puede afectar gravemente la salud. Aquí algunos hallazgos. Tenemos uno de los sistemas que se puede ver afectado, es el sistema cardiovascular. O sea, investigaciones han vinculado al estrés prolongado con un mayor riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares debido al aumento constante de cortisol y adrenalina. También nos afecta el sistema inmunológico.
Estos estudios muestran que el estrés crónico debilita las defensas del cuerpo, aumentando la susceptibilidad a infecciones y enfermedades autoinmunes. Nos vemos afectados en el cerebro y la salud mental. Las investigaciones en neurociencia han encontrado que niveles altos de cortisol por mucho tiempo pueden dañar el hipocampo, afectando la memoria y aumentando el riesgo de ansiedad y depresión. También nos pega mucho en el metabolismo y el peso. Estos estudios han relacionado al estrés con un mayor almacenamiento de grasa abdominal, dígalo bien, almacenamiento de grasa abdominal y resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2. Vamos que en resumen, el estrés prolongado no solo afecta a la mente, sino también el cuerpo, contribuyendo a enfermedades crónicas. Así es de que aprender a manejarlo es clave para la salud. ¿Y cómo afecta a personas de todas las edades? El estrés crónico afecta a personas de todas las edades, de diferentes maneras. Vamos, por ejemplo, cómo puede afectar a los niños. Los niños pueden, digamos aquí, al niño puede interferir en su desarrollo cerebral, causar problemas de aprendizaje, ansiedad y dificultades para socializar. Y en el adolescente aumenta el riesgo de depresión, que es lo que estamos viviendo hoy en día, insomnio y baja autoestima, afectando su rendimiento académico y emocional. Y en nosotros los adultos puede provocar agotamiento, presión arterial alta, problemas digestivos y dificultad para concentrarse, afectando el trabajo y las relaciones. Por supuesto que pega mucho en los adultos mayores, que acelera el envejecimiento celular, aumenta el riesgo de enfermedades como el Alzheimer y debilita el sistema inmunológico. En sí, el estrés no discrimina edades, pero con hábitos saludables como ejercicio, descanso y técnicas de relajación podemos reducir su impacto. Pero hagámonos otras preguntas, de las preguntas que venimos haciendo, digamos, preguntémonos qué son esas glándulas suprarrenales y cómo funcionan. Vamos a hacer una explicación accesible a todo el mundo. Vamos a mirar la ubicación y función de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos pequeñas estructuras en forma de triángulo ubicadas justo encima de los riñones. A pesar de su tamaño, tienen un papel clave en el cuerpo. ¿Para qué sirve? O sea, producen hormonas esenciales para la vida como cortisol, que regula el estrés, el metabolismo y la inflamación, la adrenalina y la noradrenalina, que activan el cuerpo en situaciones de emergencia, en la aldosterona, que controla la presión arterial y el equilibrio de agua y sales. Digamos, son como una central de control que ayuda al cuerpo a reaccionar y adaptarse a distintas situaciones. Sin ellas, nuestro equilibrio interno se vería gravemente afectado. Las hormonas claves, como es el cortisol, la adrenalina, la aldosterona y su impacto en el cuerpo, ¿qué podemos decir de ellas? Ya hemos hablado en parte de esto, pero vamos a ahondar un poco más, digamos, para que nos quede más claro en sí que estas glándulas suprarrenales producen tres hormonas claves que regulan las funciones vitales del cuerpo, que ya las hablamos. El cortisol, que es la hormona del estrés, que nos ayuda a despertar, tener energía y responder a situaciones difíciles, pero si está elevado por mucho tiempo puede causar ansiedad, fatiga y aumento de peso. Está la adrenalina, que también ya la hablamos, que es la hormona de la acción, o sea, acelera el corazón, aumenta la fuerza y nos prepara para reaccionar en peligro. Es la responsable de la sensación de adrenalina en momentos intensos. Y aldosterona, que es la hormona del equilibrio, que regula la cantidad de agua y sal en el cuerpo, manteniendo la presión arterial estable. Estas hormonas trabajan juntas
para mantenernos en equilibrio, como lo decíamos antes. Pero si se desregulan, pueden afectar nuestra salud. Pero como hablábamos, ese eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y su relación con el estrés. Esto es a nivel de una, digámoslo así, como un ejemplo práctico. Es la comparación con el sistema de frenos y acelerador de un auto. El cortisol como regulador de la energía. Digamos que un ejemplo claro, digamos un ejemplo muy claro acá para entender un poco. Imagine que las glándulas suprarrenales son como baterías. Si las recargas bien con sueño, buena alimentación y momentos de descanso, funcionan bien. Pero si las fuerzas constantemente con estrés, con cafeína y malas rutinas, poco a poco se agotan hasta que ya pueden mantener tu energía y ya no van a producir más energía. O sea, ya no pueden mantener la cantidad de energía que necesitamos. Pero hagamos algunos síntomas y señales de alerta. O sea, ¿cómo podemos identificar la fatiga suprarrenal? Esa fatiga suprarrenal la podemos, digamos, identificar con un cansancio extremo sin razón aparente, una dificultad, por ejemplo, cuando nos vamos a levantar en la mañana, o sea, como que se nos dificulta mucho para levantarnos, una niebla mental y problemas de memoria. También vamos a tener ansiedad, depresión y cambios de humor, lo que hablábamos antes, antojos de sal y azúcar, digamos, problemas digestivos y hormonales. Hay algunas diferencias con otras condiciones. ¿Y cómo diferenciar la fatiga suprarrenal de hipotiroidismo o depresión? Una explicación sencilla sobre pruebas médicas y signos clínicos. Vamos a hablar de una historia breve de un paciente. Digamos, María, una paciente de 42 años, solía ser una persona, digamos, llena de energía, pero con el tiempo notó que cada día le costaba más levantarse de la cama, tenía problemas para concentrarse en el trabajo y sufría insomnio. Su médico le decía que era estrés, pero los tratamientos convencionales no la ayudaban, hasta que descubrió que lo que tenía era fatiga suprarrenal. Digamos que si nos vamos a un tema como de diagnóstico, ¿cómo podemos saber si tenemos fatiga suprarrenal? Hay algunas pruebas y herramientas diagnósticas, como es el análisis de cortisol en saliva, sangre y la orina también, una evaluación del ritmo circadiano del cortisol y algunos cuestionarios de síntomas. Un ejemplo muy práctico: si te sientes agotado en la mañana, pero con energía en la noche, fíjalo bien, si te sientes agotado en la mañana pero con energía en la noche, esto podría ser una pista clave sobre un desbalance en tu producción de cortisol. Vamos a mirar unas estrategias de recuperación, un enfoque, digamos, integrativo. Desde la medicina convencional, hay que hacer cambios en el estilo de vida, regulación del ritmo circadiano, una suplementación con vitaminas y minerales esenciales como la vitamina B5, la B6, la vitamina C y el magnesio. Esa estrategia de recuperación con un enfoque desde la medicina alternativa, pues tenemos plantas como adaptógenas como la chawanda, la rhodiola y el ginseng. En la parte de la medicina ayurvédica y el equilibrio de los doshas es muy importante, y también podemos ayudarnos con acupuntura y regulación energética. Tenemos otra cosa que nos ayuda muchísimo, que son las frecuencias binaurales y su impacto en la recuperación. Una explicación científica sobre cómo las frecuencias pueden reducir el estrés
el ejemplo de una frecuencia recomendada para la fatiga suprarrenal, ¿sí?, que nos puede ayudar. Y aquí yo les traigo un ejemplo, digámoslo así, motivador. Digamos, un paciente, Javier, tras meses de agotamiento, empezó a implementar pequeños cambios. Redujo su consumo de café, priorizó el descanso y comenzó a meditar con frecuencias binaurales. En pocas semanas empezó a notar una mejoría en su energía. ¿Y cuáles son esas causas del agotamiento suprarrenal? Hay unos factores principales que, contribuyen a la fatiga suprarrenal. Como hablábamos antes, ese estrés crónico y su impacto en el sistema endocrino, la falta de sueño y alteraciones en el ritmo circadiano, una alimentación deficiente y un consumo excesivo de cafeína o azúcar, exposición inclusive a toxinas ambientales, infecciones crónicas como por ejemplo Epstein-Barr o la cándida. También hay una explicación científica cómo el estrés crónico desregula la producción de cortisol y la relación entre la inflamación crónica y la fatiga suprarrenal. Pero entrémonos a una visión desde la medicina convencional. Digamos que aquí viene la controversia en torno a la fatiga suprarrenal, el diagnóstico diferencial con otras enfermedades como hipotiroidismo, el síndrome de fatiga crónica y la depresión. Y tenemos una perspectiva de la medicina alternativa, o sea, como es la naturopatía y la visión integrativa del estrés crónico, la medicina tradicional china, el agotamiento del chi y la deficiencia del riñón, y en la parte de la ayurveda ese equilibrio de los doshas y el impacto en la vitalidad. Tenemos causas y detonantes del agotamiento crónico, como factores biológicos y médicos, como es el estrés crónico y su impacto en el sistema endocrino, el desequilibrio inclusive en la microbiota intestinal y la inflamación crónica, y algunas deficiencias nutricionales claves como deficiencia, por ejemplo, en magnesio, en vitamina B5, B12 y vitamina C, tal como lo hablábamos antes, que es lo que requiere a veces el cuerpo para mantenerse en equilibrio. Hay algunos factores psicológicos y emocionales como es la conexión mente-cuerpo en la fatiga, el estrés laboral, la ansiedad y el burnout, también trauma y su impacto en el sistema nervioso autónomo. Hay factores ambientales y del estilo de vida, como esa exposición, por ejemplo, a toxinas, metales pesados y disruptores endocrinos, la falta de sueño reparador y alteraciones del ritmo circadiano, ese sedentarismo versus al ejercicio excesivo y su impacto en la fatiga. Pero preguntémonos, ¿por qué se considera una epidemia oculta? La fatiga suprarrenal y el agotamiento crónico se consideran una epidemia oculta porque afectan a millones de personas en todo el mundo, pero a menudo no se diagnostican correctamente. En nuestra vida moderna, el estrés constante, la mala alimentación, la falta de sueño y la sobrecarga de responsabilidades llevan a que nuestras glándulas suprarrenales se desgasten, reduciendo la producción de hormonas clave como el cortisol. Esto provoca síntomas como cansancio, un cansancio extremo, digámoslo así, se genera niebla mental, nos da el insomnio, nos produce ansiedad y pues por supuesto que hay una baja de inmunidad. El problema es que muchos médicos solo buscan enfermedades tradicionales y no consideran esta condición, dejándola sin tratamiento. Así, las personas siguen agotadas sin saber por qué. En este podcast exploraremos cómo reconocerla, prevenirla y recuperar la energía de manera natural. Por eso te digo, sigue con nosotros, no te pierdas de este podcast. Veamos esa fatiga suprarrenal y ese agotamiento crónico.
que es la epidemia oculta del siglo XXI, desde varios puntos de vista. Veámoslo desde el punto de vista biológico y bioquímico. Digamos que aquí vamos de pronto a repetir algunas cosas, pero lo importante es que entendamos qué es lo que está pasando cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones. Las glándulas suprarrenales ubicadas sobre los riñones producen cortisol, ya lo habíamos hablado, adrenalina y aldosterona, hormonas esenciales, digámoslo así, para manejar el estrés, regular la presión arterial y controlar el metabolismo. ¿Qué sucede en la fatiga suprarrenal? Hay una fase de alerta, o sea, hay un estrés agudo. O sea, se activa el sistema nervioso simpático y se libera adrenalina y cortisol. La persona se siente alerta, pero si esta fase se mantiene mucho tiempo, el sistema se desgasta. Luego hay una fase de resistencia, que es el estrés prolongado. El cuerpo sigue produciendo cortisol en exceso. Aparecen síntomas como el insomnio, la ansiedad, antojos de azúcar y cafeína. Y viene ya una fase de agotamiento. Las suprarrenales ya no pueden producir suficiente cortisol. La persona siente fatiga extrema, mareos, depresión y falta de motivación. ¿Y qué decimos de ese impacto bioquímico? Eso bioquímicamente hay altos niveles de cortisol. Estos altos niveles de cortisol suprimen el sistema inmunológico, alteran la producción de insulina y aumentan la inflamación. También hay un déficit de cortisol y ese déficit de cortisol provoca fatiga, dificultad para recuperarse del estrés y tendencia a enfermarse. Pero hay una solución. Tenemos que tener una alimentación antiinflamatoria. Importante evitar cafeína y azúcar en exceso. Consumir vitamina B5, B6, vitamina C, magnesio y zinc para apoyar las suprarrenales. Pero veámoslo desde el punto de vista de la física cuántica y la medicina cuántica. Desde la física cuántica, el cuerpo humano no es solo una estructura biológica, sino un campo vibracional de energía. ¿Cómo influye el estrés en nuestro campo energético? Cada célula tiene una frecuencia electromagnética que se altera cuando el cuerpo está en estrés crónico. La fatiga suprarrenal disminuye la coherencia de estas frecuencias, afectando la regeneración celular y la capacidad de autocuración. Y si lo vemos con medicina cuántica y sus soluciones, tenemos ahí la bioresonancia, o sea, hay que usar frecuencias para restaurar el equilibrio celular. Hay el tema de los campos electromagnéticos pulsados que estimulan la producción de energía celular, como es el ATP o el adenosíntrifosfato, y las frecuencias binaurales que sincronizan la actividad cerebral para inducir estados de relajación y recuperación. Como solución, pues terapias de biofrecuencia, meditación con frecuencias de 528 Hz. Esos 528 Hz nos ayudan mucho a la reparación celular. Y veamos ahora este concepto de la medicina tradicional china. En la medicina tradicional china, la fatiga suprarrenal está vinculada al desequilibrio del riñón y el vaso. El riñón como yin y su relación con el agotamiento. El riñón almacena la energía vital, o sea, el yin. Cuando hay exceso de estrés, esta energía se drena causando fatiga. El cabello se vuelve frágil y hay pérdida de libido. Y en cuanto al vaso y su conexión con la digestión y la energía, el vaso transforma los alimentos en energía, o sea, en el chi. El estrés y una mala alimentación debilitan esta función, causando una digestión lenta, hay hinchazón a nivel del cuerpo, o sea, inflamación y cansancio. Pues
todo tenemos una solución, como es la acupuntura, para restaurar el equilibrio energético, usar algunas hierbas como el ginseng, como el astrago y el rehmannia, para fortalecer el riñón y el vaso. Pero miremoslo también desde el punto de vista funcional en la medicina herbal. La medicina funcional aborda la fatiga suprarrenal desde sus causas. Veamos el estrés prolongado, o sea, el agotamiento del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. La inflamación crónica que afecta la producción de hormonas y una dieta deficiente, o sea, por falta de nutrientes esenciales. Y las plantas y suplementos claves, como son los que hablábamos ahorita, unos adaptógenos como la chawanda. Esta chawanda, que hace, reduce el cortisol y mejora el sueño. La rodiola nos aumenta la resistencia al estrés, y la maca lo que nos hace es, digámoslo así, como equilibrar las hormonas y mejora la energía. Como hablábamos, teníamos las vitaminas, como la vitamina B5 y la B6, que es imprescindible para la producción de cortisol. Tenemos el magnesio y el zinc, que reduce el estrés y apoya la relajación. Solución, pues dieta basada en proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos. La suplementación, como hemos hablado, con adaptógenos y vitaminas suprarrenales. Y desde el punto de vista de la medicina biorreguladora y la biodescodificación, en cuanto a la medicina biorreguladora, se utilizan microdosis de compuestos naturales para restaurar el equilibrio celular. Aquí hay regulación del cortisol con homeopatía, hay un drenaje linfático y detoxificación para reducir la inflamación. En cuanto a la biodescodificación, como decimos, sanando la raíz emocional. Esa fatiga suprarrenal está asociada a conflictos de sobrecarga, miedo al futuro y sensación de impotencia. Tenemos terapias como la programación neurolingüística, la hipnosis, el FTP o el Heart Tapping, y que ayudan, digamos, nos van a ayudar a liberar estos bloqueos emocionales. Como solución, pues técnicas de reprogramación emocional y algunas terapias biorreguladoras y drenaje hepático. Y si lo vemos como las frecuencias binaurales y su impacto en la recuperación, sabemos que las frecuencias binaurales estimulan el cerebro para generar ondas cerebrales específicas, como el teta de 4 a 8 Hz, que hace una relajación profunda y sanación. Ese estado alfa, que es de 10 Hz, hay un equilibrio mental y reducción del estrés, y los 528 Hz, que hace una regeneración celular y de restauración del ADN, tal como lo planteábamos o lo mencionábamos antes. Solución, pues escuchar frecuencias antes de dormir o en momentos de estrés, y combinarlas con respiración consciente y meditación. Pero veamos las diferencias entre agotamiento normal y fatiga suprarrenal. La diferencia clave entre el agotamiento normal y la fatiga suprarrenal está en la recuperación. Veamos el agotamiento normal. Es el cansancio que sentimos después de un día difícil, una mala noche de sueño o una semana intensa. Sin embargo, con descanso adecuado, buena alimentación y relajación, el cuerpo se recupera y la energía vuelve. Y respecto a la fatiga suprarrenal, es un agotamiento extremo y persistente. Óigalo bien, es un agotamiento extremo y persistente, causado por un estrés crónico que desgasta las glándulas suprarrenales. Aunque duermas, descanses o tomes vitaminas, sigues sintiéndote agotado. Además, puede venir acompañado de síntomas como ansiedad, problemas de concentración, baja inmunidad y dificultad para despertarse en las mañanas. Digamos que si tu cansancio no mejora con el descanso, es posible que no sea solo agotamiento, sino una señal de que tu sistema está sobrecargado. Pues, llegamos aquí a una conclusión y un llamado a la acción. O sea, la fatiga suprarrenal
no es solo un problema físico, sino un desequilibrio integral del cuerpo y la mente. Y a través de nutrición, de medicina funcional, terapia energética y manejo del estrés, es posible recuperar la vitalidad. Pues, si te identificas con estos síntomas, empiezas hoy. Mejora tu sueño, o sea, duerme entre 7 y 9 horas, sin pantallas, antes de acostarte. Alimenta tu cuerpo, o sea, incluye adaptógenos y una dieta antiinflamatoria. Regula tu energía, o sea, prueba frecuencias binaurales y técnicas de relajación. Y libera bloqueos emocionales, o sea, explora la parte de la biodescodificación o el mindfulness. Tienes el poder de restaurarte. Tu salud está en tus manos. Veamos un tema que es como diagnóstico y controversia, o sea, ¿cómo se diagnostica? Como lo veíamos antes, hay que hacer exámenes hormonales y pruebas de saliva para medir el cortisol, tenemos que hacer un análisis de sangre y marcadores de inflamación y una evaluación del ritmo circadiano. Hay una controversia en la comunidad científica y es que se preguntan, ¿es un diagnóstico legítimo o un problema mal entendido por la medicina tradicional? La diferencia entre fatiga suprarrenal y síndrome de fatiga crónica es solo un síntoma de un problema mayor como la disfunción mitocondrial. Aquí entramos a tratamientos y estrategias de recuperación. Aquí hablamos de nutrición y suplementos. Algunos alimentos que apoyan las glándulas suprarrenales, como son proteínas de calidad, grasas saludables, micronutrientes esenciales, como los que hablábamos antes. No nos cansamos de repetirlo para que ustedes tengan claro cómo son los adaptógenos, como es la chawanda, la rodiola, el ginseng y la maca. Importancia, digamos, de la vitamina C y el magnesio en la respuesta al estrés, la higiene del sueño y del descanso, o sea, el impacto de la luz azul en la producción de melatonina, la importancia del sueño profundo para la recuperación suprarrenal y técnicas para mejorar el descanso. Hay que hacer una reducción del estrés y balance emocional, o sea, prácticas de mindfulness, meditación y respiración diafragmática, hacer como terapias alternativas, como es la acupuntura, inclusive el mismo Reiki, la medicina ayurvédica, en fin, y una psicoterapia y manejo del estrés crónico. Importante hacer un ejercicio físico adecuado, beneficios del ejercicio moderado para regular ese eje HHS, y preguntamos por qué el sobreentrenamiento puede empeorar la fatiga suprarrenal. A veces nos excedemos en el sobreentrenamiento, o sea, hacemos más entrenamiento del normal. Movimientos suaves como el yoga y el tai chi para restaurar la energía, el uso racional de la medicina convencional y alternativa, cuando es necesario el uso de medicamentos y cómo combinar enfoques sinérgicos para la recuperación. Tenemos tratamiento de estrategias de recuperación, digamos que para profundizar un poco más en este tema, hemos consultado a través de internet algunos doctores de la Clínica Mayo, como el doctor Miguel Ángel Gómez Sámano, endocrinólogo experto en fatiga crónica, diabetes y obesidad, al doctor Aaron Frausto Arenas, que es reumatólogo con experiencia en enfermedad autoinmune y fatiga crónica. Tenemos la doctora Stephanie Grash, internista con experiencia en fibromialgia con síndrome post-COVID y SFC, el doctor Alexander Burfinkel, pediatra especializado en disautonomía, trastornos neuroevolutivos y SFC. Recuerden que la fatiga suprarrenal no es reconocida como un diagnóstico médico oficial. Según la Clínica Mayo, se trata de un término utilizado para describir un conjunto de síntomas inespecíficos, digámoslo así, como cansancio y debilidad, que no cuentan con evidencia científica que respalde su existencia como una enfermedad real. El síndrome
de fatiga crónica, también conocido como encefalomielitis miálgica, es una enfermedad reconocida que provoca fatiga extrema y otros síntomas que persisten durante al menos 6 meses. Estos especialistas en endocrinología y salud integrativa que pudimos averiguar, nosotros nos hacíamos algunas preguntas. ¿Por qué la fatiga suprarrenal no es ampliamente aceptada en la medicina convencional? Digamos que lo que se puede notar y ver es que hay diferencias entre fatiga suprarrenal y enfermedad de Addison, como el estrés crónico que altera el eje HHS, y consejos para cómo restaurar la función suprarrenal desde la ciencia médica. Mirábamos si alguien sospecha que tiene fatiga suprarrenal, qué pasos iniciales, digamos, se recomiendan para evaluar y mejorar su salud. Pues veamos una historia la historia de Ana, quien sufrió fatiga suprarrenal y logró recuperarse con cambios en casi que en su estilo de vida. Ana, una mujer de 38 años que tenía síntomas, digamos que tenía cansancio extremo, niebla mental y problemas digestivos. Cómo descubrió que se trataba de fatiga suprarrenal y los cambios que le ayudaron, digamos, a mejorar nutrición, sueño y reducción del estrés. También tenemos el testimonio de Javier, de 45 años, de cómo el estrés laboral lo llevó a un colapso de energía, su experiencia con la medicina convencional y alternativas, y consejos para quienes están pasando por lo mismo. Pues aquí, estos consejos que fueron la experiencia de Ana y Javier, nos recuerda que la recuperación es posible cuando abordamos la salud de manera integral. Tenemos algunos casos prácticos de fatiga suprarrenal y agotamiento crónico. El primer caso es de María, la ejecutiva con agotamiento extremo. Una persona de 42 años, gerente de una empresa, madre de 2 hijos y trabaja 12 horas al día. ¿Qué síntomas tenía? Se despierta cansada, aunque duerme 8 horas, ansía café y dulces todo el día, sufre caídas de energía a las 3 de la tarde, padece ansiedad, insomnio y aumenta de peso en el abdomen. El diagnóstico pues, que se dio fue fatiga suprarrenal en fase de resistencia. Sus niveles de cortisol están alterados, muy altos por la mañana y muy bajos en la tarde. Una solución aplicada fue, en la parte de la dieta, se redujo el café y el azúcar y aumentó proteínas, grasas saludables y vegetales. Y hizo alguna suplementación como es de magnesio, vitamina C, achaguanda y rodiola. Y el manejo del estrés con una meditación, como hablábamos antes, con frecuencias de 528 Hz antes de dormir, hacer ejercicio digamos, cambio de cardio intenso a caminatas y yoga restaurativo. Resultado, tras 8 semanas fue energía estable sin café, sueño profundo y descanso real, disminución de la ansiedad y niebla mental y pérdida de peso sin hacer dietas extremas. Óigalo bien, pérdida de peso sin hacer dietas extremas. Tenemos el caso de Juan, un deportista con fatiga y dolor muscular crónico. Juan, de 35 años, un corredor aficionado, entrena 5 días a la semana con una alimentación saludable. ¿Cuáles eran sus síntomas? Cansancio extremo después del ejercicio, dolores musculares persistentes, falta de motivación y apatía, baja libido y caída de cabello. El diagnóstico, pues, fatiga suprarrenal en fase de agotamiento, o sea, exceso de ejercicio y deficiencia en minerales. Solución: dieta, incorporó más carbohidratos, sobre todo carbohidratos complejos, y redujo la carga de entrenamiento. Hizo también una suplementación en vitamina B5, en zinc y maca peruana. Aunque no vamos a ser específicos que tenga que ser maca peruana, pero pues fue la que se utilizó, pero
una hamaca de buena calidad no sirve. Terapia bioenergética, el uso de frecuencias PEMF para regeneración celular, un ejercicio adaptado, o sea, bajó la intensidad y sumó estiramientos y descanso activo. Resultado tras 6 semanas, mejor recuperación y menos dolores musculares, regresó de la libido y mejora del ánimo, energía más equilibrada durante el día. Tenemos un caso de Laura, una madre con estrés crónico y ansiedad, con un perfil, una persona de 38 años, madre de 3 niños pequeños y trabaja en casa. Pues prácticamente sus síntomas eran insomnio y pesadillas, cambios de humor y llanto frecuente, mareos y tensión en el cuello, falta de concentración y fatiga constante. El diagnóstico: agotamiento adrenal con disautonomía leve, su sistema nervioso está en modo de alerta constante. La solución aplicada: terapia de biodescodificación, identificó que su estrés venía de una sensación de no ser suficiente. Algunas hierbas adaptógenas, introdujo Rehmannia y ginseng, y trabajó con frecuencias binaurales teta de 7 Hz, que hizo que se redujera su ansiedad y mejorara su sueño. También se utilizó acupuntura, que equilibró la energía de riñón y vaso en medicina, con la medicina tradicional china. Los resultados tras 10 semanas: más calma y resiliencia emocional, mejor sueño y menos tensión muscular, más claridad mental y energía sostenida. Pues llegamos aquí prácticamente al final de este podcast, se puede decir, y vamos a hacer una reflexión. Y pregunto, ¿te identificas con alguno de estos casos? Si sientes que el agotamiento es parte de tu vida, es hora de hacer cambios. Por lo que te invitamos que evalúa tu estilo de vida y detecta señales de fatiga suprarrenal. Aplica estrategias naturales, nutrición, descanso y terapias energéticas, y prueba algunas herramientas como frecuencias binaurales y adaptógenos. Sabes que tu cuerpo es sabio y puede regenerarse. Solo necesitas las condiciones adecuadas. Y les digo, hemos recorrido un viaje profundo sobre la fatiga suprarrenal y el agotamiento crónico, una epidemia silenciosa del siglo XXI. Escuchamos algunos testimonios, algo que nosotros averiguamos desde la medicina convencional y la integrativa, además historias de personas reales que han logrado recuperar su bienestar. Pero lo más importante es esto: la fatiga no define quién eres, no es tu destino final, es solo una señal de que tu cuerpo y tu mente necesitan un respiro, un ajuste, un regreso al equilibrio. Y si hoy te sientes exhausto, recuerda, tu cuerpo no te está fallando, te está hablando. Y escuchar esas señales es el primer paso hacia la sanación. No necesitas hacer cambios drásticos de un día para otro, pero sí puedes empezar con algo pequeño: una mejor noche de sueño, un alimento que nutra tus células, un momento de calma en medio del caos. La recuperación es posible y está en tus manos, porque mereces sentirte bien, mereces vitalidad y sobre todo mereces una vida en equilibrio. Y si este episodio te ha resonado, si crees que alguien más necesita escuchar esta información, compártelo y suscríbete para recibir más contenido sobre salud y bienestar. En la descripción te dejamos recursos adicionales, algunos artículos, guías, herramientas para recuperar tu energía. Además, si quieres acceder a un test gratuito, puedes hacerlo. Hay algunos libros que podemos recomendar,
como es libros como el Adrenal Fatigue, una guía práctica de 5 pasos para restaurar tu energía suprarrenal, y ese test que es Evalúa tu nivel de fatiga y recibe recomendaciones personalizadas. Y por supuesto, únete a nuestra comunidad y comparte tu experiencia. Y los invitamos a seguir el podcast en redes sociales, a hacernos promoción del siguiente episodio que vamos a lanzar. Y por supuesto, le damos un agradecimiento a todos los oyentes. No nos resta sino que si te sientes identificado con lo que hablamos hoy, tu cuerpo te está pidiendo ayuda. Puedes agendar, si quieres, una consulta con nosotros. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, en TikTok, o contacto a través del WhatsApp 310-255-1698. No olvides suscribirte a este podcast y compartir este episodio con alguien que lo necesite. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida tu energía, cuida tu salud y sobre todo, cuida de ti.